Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. Vamos a gatear. Pues aquí estamos otro jueves, queridos amigos oyentes, en donde está la acción, en el epicentro de Gatea, con muchos chicos que nos acaban de venir a saludar y a visitar nuestro amigo Álvaro, que teníamos muchas ganas de verle. Y Marta Rodríguez, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Raúl, buenas tardes. Pues aquí un jueves más contigo. Los jueves con Raúl y tú Cada los jueves tiene con Gatea. su afán, como dijimos en un programa. Cada jueves tiene su afán y el nuestro es grabar podcast y grabarnos en YouTube. Efectivamente, pues nada, como siempre ya sabéis que al principio de cada programa, y lo habéis escuchado hace 20 segundos, damos la bienvenida también a nuestros amigos de la Universidad Francisco de Vitoria, que son majísimos y que gracias a ellos pues estamos aquí con vosotros todos. Y también en este punto vamos a saludar y mandar un fuerte abrazo a todos aquellos oyentes que nos escuchéis desde Hispanoamérica, que sé que sois muchos. México, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Chile, un montón de ellos. Paraguay, Costa Rica, es que es impresionante. Y nos mandan emails, hablan de nosotros. Eso Tenemos es. Alumnos que se han apuntado al máster de Gatea con la Francisco de Vitoria, nuestro máster de especialización en autismo, por el podcast. Oye, es que escucho vuestro podcast, contadme un poquito en qué consiste el máster, mándame el programa. Bueno, pues gracias al podcast llegamos hasta allí y siempre tenemos alumnos que nos aportan un montón. Porque, correcto, como hemos dicho en autismo, el contexto es determinante y el contexto en Ecuador no tiene nada que ver con el contexto en Chile, con el contexto en Costa Rica, con el contexto en España, ¿no? Entonces, cuando tenemos alumnos de allí, nos dicen lo que nos contáis en la teoría, sí, os lo compramos, pero aquí en la práctica la distinto. Familia funciona de otra manera, la sociedad funciona de otra manera y la situación hasta socioeconómica es otra muy distinta. Y todo eso determina la evolución de las personas con autismo, con lo cual esos alumnos aportan un montón. Aprendemos muchísimo con ellos. Y ellos de aquí también. Y ellos de nosotros, porque nosotros les decimos cómo trabajamos aquí y de eso queremos hablar hoy. Efectivamente, y os preguntabais, ¿por qué saludan hoy a nuestros compañeros, amigos, hermanos argentinos? Porque sois hermanos, sois hispanos americanos. Exactamente. Que somos todos de la misma familia, de la misma raíz. Exactamente. España. ¿Y por qué? Porque nuestra gerente fundadora de Gatea tiene aquí las maletas, aunque no las veis, ya tiene las maletas preparadas porque se va a Argentina, queridos amigos. Nos vamos a Argentina por fin. Bueno, la historia de este proyecto, sí. Uy, pues, embarco en avión. En avión. No, el proyecto este es muy bonito porque surgió, como surgen las cosas bonitas, un día sin querer a lo bobo, ¿no? Bueno, pues a veces sí que es con cierta frecuencia nos llaman, que quieren venir a conocer el centro, a hablar con nosotras, con Mel y conmigo, conocer al equipo. Bueno, pues viene gente de Barcelona, de Extremadura, que quieren conocer el centro. Bueno, nos llamaron unas dos personas de Argentina que venían a ver centros a España, porque ellos tenían centros de autismo en diferentes lugares de Argentina, que si podían venir a visitarnos. Y recuerdo además que no me venía nada bien y dije, venga, vale, vamos, forma parte de nuestro quehacer. Y los recibimos. Estuvimos hablando con Germán y con Ariel, que oye, que se vinieron a España con este propósito. Les enseñamos un poco cómo funcionaba, vieron el centro, conocieron a Meli. ¿Y quedaron prendidos de vosotras? Les explicamos el enfoque. Es decir, mira, esto nació con una madre que tenía un hijo con autismo y con una profesional con experiencia y formación en autismo. Nos juntamos, escribimos un proyecto en el que las familias son los protagonistas, porque yo formaba parte del inicio de este proyecto y ella con sus limitaciones de vale, pero no te metas en lo técnico porque lo técnico soy yo la que mando. Yo digo, vale, pues no sin los padres, y ella dijo no sin un enfoque científico con evidencia práctica, ¿no? Y así empezamos a montarlo. Ella puso sus requisitos, que era tiene que haber una sala de terapia ocupacional, tiene que haber un equipo multidisciplinar, este va a ser el enfoque con el que vamos a trabajar, y yo dije, vale, pero aquí las familias son los jefes, somos los protagonistas. Correcto. Y no sin nosotros, ¿no? Entonces hemos desarrollado ese enfoque, pues teniendo una familia 2, 3, 5 y con nuestro sistema de mejora continua, ahora mismo tenemos un enfoque muy propio, donde es muy Gatea, efectivamente. Entonces ellos estuvieron en otros centros y les gustó nuestra forma de trabajar, donde yo estaba todo el rato diciendo ya sí, pero no de esta otra manera, nosotros lo hacemos de esta otra manera, y de hecho dijeron si ese día por la tarde, cuando nosotros acabamos de trabajar, podíamos tener una segunda reunión porque les había gustado mucho el enfoque y querían seguir la reunión. Le dije, pues bueno, vale, porque al final también nuestro propósito es ayudar a más gente que la que pueda entrar en Gatea. Y digo, bueno, pues vale, os facilitamos toda la documentación que tenemos, os facilitamos toda la información que tenemos, os contamos nuestra experiencia de 12 años y así fue.
El caso es que ellos se fueron con todo esto a Argentina, tienen 4 centros, atienden a 200 familias en cada centro, que son 2, 4, 6, 800 familias. ¿En Buenos Aires todo? No, tienen, mira, te diré, porque lo tienen en La Plata, tienen en Varela, tienen en Avellaneda y tienen en San Justo, que dicho así, es como si te dijera que tienen uno en Barcelona, otro en Extremadura, otro en La Coruña y otro en Valencia. Quiero decir que es que las distancias allí son inmensas, allí todo es diferente, ¿no? Entonces, bueno, ellos fueron a hablar con las 4 directoras de los 4 centros, les dijeron, oye, hemos conocido a esta gente que tienen este enfoque y les gustó. ¿Y te vas a ir a los 4 centros? Y intentaremos ir a los 4 centros. Sí, ¿Vas sí. tú sola Tenemos pues voy yo sola porque Meli no ha encontrado hueco en su agenda. Podrías llevarme a mí si quieres. Pues venga, vamos. Prepárate las maletas, cógete el billete una mochililla y vámonos. Bueno, yo me voy 10 días a conocer todo lo que hay allí, a hablar con las familias, porque al final este enfoque necesitamos que las familias quieran hacerlo, a dar formación no técnica, porque ellos son especialistas, sino a dar formación sobre nuestro enfoque y nuestra forma de ver el autismo, con la experiencia que nos da esto funciona, tenemos la evidencia práctica de que funciona, de que la evolución de los chicos es mejor que cuando no se hace en colaboración con las familias, y la dificultad que tiene, porque claro, los padres no venimos diciendo, mira, qué bien, sí, quiero formar parte de esto y quiero cansarme un poco más y quiero aprender, no, los padres venimos agotados, nos gustaría dejar a nuestros chicos en la sesión, marcharnos a descansar y volver y que todo funcionara. Lo cierto es que en autismo, según mi forma de ver y según la forma de ver de Gatea, eso no es así. Es muy contextual y muy de persona de referencia el aprendizaje en autismo, con los cuales los padres tenemos que estar cuando se produce el aprendizaje para que este aprendizaje se generalice en el resto de los contextos. Bueno, esto a estas personas de Argentina es un centro de referencia, son centros de referencia allí. ¿Cómo se llaman? Les gustó, son Portal Miró. Portal Miró. Los 4 un saludo centros, a Portal Miró. Un saludo a todos. Bueno, son montones de profesionales trabajando allí y ellos nos están enseñando un montón de cosas porque ya hemos hecho mucho trabajo en equipo a través de la red de streaming, en streaming. Ellos nos han dado formación, nosotros a ellos. Ellos, por ejemplo, tienen una prevalencia de la terapia ocupacional que aquí en España nos queda muchísimo por aprender de ellos, que tiene que ver con la autonomía en las actividades de la vida diaria, que así que en Gatea le damos mucha importancia, pero es cierto que en España todavía queda mucho. Faltan terapeutas ocupacionales en los colegios, muchos, bueno, faltan todos, no hay. Entonces faltan todos. Y eso tiene que ver con la autonomía, que para mí es la base de la pirámide. Claro, la base de la pirámide, la comida, la alimentación, que tiene que ver con terapia ocupacional, y después las actividades de la vida diaria, las ocupaciones de la vida diaria. Ponerse un calcetín, a ponerse atar los zapatos. En autismo es muy complicado, porque tenemos problemas de función ejecutiva, y va primero el zapato y luego va el calcetín, y ahora me sobra el zapato. Entonces, bueno, pues todo Tenemos eso... un programa muy bueno con Marina, creo, nuestra con no sé qué capítulo Marina, es, no pero con nuestra terapeuta ocupacional tenemos Marina, un programa muy bueno chulo. Y muy escuchado, por cierto, muy escuchado. Que son, efectivamente, que son cosas del día a día que parecen fáciles, pero que, claro, para las personas que tienen autismo, efectivamente, se les hace más complicado. Sí, que tiene que ver con la autonomía, que es algo que todos los padres estamos preocupados. Día a día. A ver, ocurre que todos los padres estamos preocupados porque nuestro hijo hable y aprenda matemáticas y conocimiento del medio. Pero cuando llegan los 12-13 años dices, pero si no se pone los calcetines, pero si no se ducha solo, pero si no se lava los dientes, y de repente nos caemos del guindo. Vale, pero es que no hay que dejar que los padres nos caigamos del guindo. En los centros de terapia tenemos que decirle a los padres, la base de la pirámide es la autonomía, porque es la base también de la autoestima. Claro. Entonces, si yo hago cuantas más cosas hago solo, más autoestima tengo. Eso es. Y también la autoestima como padre. También la autoestima como padre. Cuanto más autónomo sea mi hijo, mejor padre me considero, ¿no? Entonces, y en Argentina dices la terapia ocupacional nos más lleva, avanzada que en España. Bueno, te diré que nos llevan años luz. Anda, mira. Años luz. Entonces nosotros aprendemos un montón de ellos. En ese área, y allí voy a que nos enseñen. Y por otra parte también a ayudar a los padres a entender que sin nosotros no se puede. Que se paga muy caro no involucrarse en la evolución de tu hijo, que no estamos educados para educar a un niño diferente, que hemos aprendido sin querer a educar a un niño presuntamente típico porque nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas lo hemos visto y dices, bueno, pues esto se educa así y la conducta y las rabietas se gestionan así porque lo hemos visto hacer. Pero cuando tienes un niño diferente, nadie te ha enseñado a educar a ese niño y hay que educarle. Y para educarle hay que comunicarse con él. Y para comunicarse con él hay que aprender sistemas alternativos de comunicación, porque la comunicación social está comprometida en el autismo. Y o te enseñan o es un calvario aprenderlo, porque es a base de error y de sentirte mal y de que tu autoestima como padre pues se vaya por ahí. Entonces,
hay que empezar desde atención temprana, desde el primer día del diagnóstico al día siguiente, con un terapeuta que te diga, se enseña a señalar de esta manera, se enseña a hablar de esta manera, se enseña a comunicarse de esta manera, se enseña a vestirse y desvestirse de esta manera, se enseña a anticipar de esta manera. Esto es una rabieta, esto es un problema de conducta y esto es una crisis sensorial, y se enseña a diferenciarlo. Entonces tú como padre te vas empoderando y te sientes cada vez más capaz de tomar decisiones. Yo no dudo del enfoque en el que trabajamos en Gatea, porque llevo 10 años viendo cómo los chicos evolucionan mejor, y he sufrido trabajar con mi hijo con ese enfoque y tener que dejar mi profesión para especializarme, que no tiene por qué hacerlo, pero yo tuve que hacerlo porque hace 20 años las cosas eran muy diferentes, porque no sabía cómo educarle, y hablaba con la terapeuta y conmigo no hablaba, y se vestía y se desvestía con la terapeuta y conmigo no se vestía, hasta que entendí que en autismo el contexto y la persona de referencia están determinando ese aprendizaje, y fuera de esa persona y de ese contexto es muy difícil generalizar. Entonces, bueno, cuando monté Gatea, lo monté para que los que venían detrás tuvieran lo que yo no tuve. Lo he conseguido a base de profesionales que vais a ir conociendo, que según mi criterio son extraordinarios, y me hubiera encantado que mi hijo los hubiera tenido cuando tenía 3, 4, 5, 6 años. Trabajan en equipo, son humildes, se están formando constantemente, la experiencia de uno le vale al otro porque tiene la humildad de aprender de la experiencia ajena. Que es lo bueno, y aquí los jefes son las familias. Que decía, a mí cuando me dicen, oye jefa, digo, aquí los jefes son las familias. Que decir, yo soy una más que intento aportar de mi experiencia lo que puede valer a mis compañeras y a las madres y padres que confían en nosotros, pero al final los jefes aquí son los padres, y cuando un padre entra en una sala de terapia es tu jefe el que está viendo cómo tú trabajas y el que te está pidiendo lo que quiere. Y yo necesito que mi hijo aprenda a estar en la mesa 20 minutos porque me voy a casa de mi suegra todos los domingos, y yo no, en mi caso no, porque no había suegra, con lo cual esa no era mi prioridad. O yo creo que mi hijo tiene problemas de conducta porque está estreñido, y el terapeuta ya ha aprendido, si trabaja en Gatea, que lo primero que se descarta es lo que dice el padre, porque el 90% de las veces lo que decimos los padres es lo que es, no porque tengamos intuición, sino por yo siempre lo digo, no es intuición, es ciencia. Cuando tú observas algo 24/7, y yo observo a mi hijo antes de nacer, cuando lo tengo en la barriga, ya sé cómo es, y después le estoy mirando todo el día, cuando tiene una cara determinada sé que está estreñido, cuando tiene otra cara sé que va a tener mal día, cuando se levanta por la mañana digo, este ha dormido mal, o lo sabemos por observación. Es un método científico. La experiencia, vaya, es un método científico, no es intuición. Con lo cual, cuando yo digo, no, lo que le pasa es que está durmiendo mal, y los profesionales dicen, que no te lo está diciendo porque sea una madre tarada, te lo está diciendo porque es una mujer que sin saber está utilizando el método científico de observación y acumular información. Observo y acumulo. Al final, cuando te lo dice alguien que tiene muchísima experiencia, y que tú como terapeuta es imposible, porque nunca vas a pasar ese tiempo ni vas a tener esa observación sobre ese niño. Entonces, lo digo con vehemencia porque no me cabe en la cabeza trabajar sin esa sabiduría. Es decir, tú necesitas mi observación científica como madre para hacer tu trabajo. Y toda esta experiencia, estos conocimientos que tenemos aquí en Gatea, que tenéis en Gatea, los vamos a exportar. ¿Lo vais a exportar? No exportamos solo aceite y vino. Felices de exportarlo, porque lo decía yo el otro día, está siendo un esfuerzo. Hay un grupo de Gatea, o sea, hemos hecho, ¿quién quiere participar en este proyecto? Bueno, pues somos 5 personas, los proyectos se dividen, ¿no? No estamos todo el equipo en todos los proyectos. Después se ponen en común, eso es cierto, pero nos ponen, pues somos 5 profesionales en este proyecto, hay otros 5 en habilidades sociales, hay otros 5, bueno, lo hacemos así, ¿no? Entonces, los 5 profesionales nos hemos reunido, hemos desarrollado los protocolos, hemos desarrollado un programa de formación online y un programa de formación en streaming para trabajar con Argentina, con el afán y la certeza de que vamos a enseñar y aprender a la vez. Y yo siempre digo, si de los 800 le cambiáramos la vida a 3 familias, el esfuerzo hubiera merecido la pena, totalmente. Antes te he entendido que la forma de gestionar o de tratar o del tratamiento es distinto, depende, porque son sociedades distintas, aunque todos tengamos una raíz común, Hispanoamérica, pero no tiene nada que ver. Por la composición de las familias, de la orografía, de un montón de cosas. El aprendizaje va a consistir, y yo lo dijimos desde el principio, lo nuestro funciona y está probado en España, en Madrid, en esta sociedad. ¿Vale? Claro. Donde vivimos, en el contexto socioeconómico y cultural que se da, ya no te digo en España, te digo en Madrid. Yo me voy a mi pueblo, a Orense, y tendríamos que desarrollar
otro Otras enfoque estrategias, y otra metodología diferente porque la vida allí es completamente diferente. No es los chicos allí viven en la calle, aquí viven en sus casas, con lo cual tendríamos que darle otro enfoque, ¿vale? Entonces sí que vamos a tener muy en cuenta y eso los necesitamos a ellos y ellos nos lo dijeron, dice, bueno, pero es que aquí claro, el contexto político, económico y social, después la familia es diferente, todo, o sea, creencias, el trabajo, todo es diferente, entonces hay que adaptar nuestro enfoque a aquello. Entonces, bueno, a mí me parece apasionante totalmente, a mí me parece, y sobre todo el cuestionarnos, el decir, esto no funciona aquí, vamos a darle una vuelta para hacerlo funcionar, ¿eh? No vamos a conquistar América, ni muchísimo menos. América está conquistada y ellos saben más que nosotros de muchísimas cosas. Vamos a ponernos, a cuestionarnos a nosotros mismos para darnos cuenta que nuestro enfoque no funciona en todos los sitios, pero es adaptable. Porque vamos a ser suficientemente flexibles como para adaptar el método a la persona, a la situación, a la familia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocerles, porque sí que hay que ir allí a conocerles, vamos a hablar con las familias que nos cuenten cuál es su vivencia, su situación, su cultura, que nos lo cuenten todo, porque somos muy ignorantes en relación a todo eso. Contamos con su motivación, contamos con nuestra motivación y creo que van a salir los 4 centros de allí y Gatea, pues dentro de 3 años nosotros seremos otros y ellos también. Y sumamente enriquecidos, porque esto es enriquecedor. Bueno, y aprovecho para pedir a los de Portal Miró que yo voy a trabajar, pero a lo mejor por las tardes quiero divertirme. Porque que sepáis, Portal Miró, que Marta es muy me encanta divertirme, soy muy disfrutona, me encanta divertirme. Y ellos son muy disfrutones y bueno, son gente encantadora, nos hemos entendido fenomenal desde el momento cero, porque cuando dos organizaciones tienen el mismo propósito y tienen claro a qué se dedican, es muy fácil entenderse, aunque funcionemos de formas diferentes y seamos de culturas diferentes. El propósito es el mismo, ayudar a las personas con autismo y a sus familias. Teniendo el mismo propósito, es muy fácil. Y que sepáis ahí en Argentina, en Portal Miró precisamente, que cae su cumpleaños esa semana que va a estar ahí. Es verdad. Me lo contó ayer un pajarito. Es verdad. Y que coincide. Se lo dije. Digo, voy del 6 al 16 de noviembre, mi cumpleaños es el 13. Y me dice, te vamos a hacer una fiesta espectacular. Claro. Así que bueno, espero allí mi fiesta argentina. Que además tenías muchas ganas de ir a Argentina, hacer las Américas. Mira, no, me apetece. Como los grandes cantantes. ¿Sabes qué pasa? Me apetece mucho porque les pasa a ellos. Dice, Marta, que yo entiendo cognitivamente cómo trabajáis, pero ponerlo en práctica me cuesta. A mí me pasa lo mismo. Entiendo perfectamente cómo trabajan ellos cognitivamente, pero quiero verlo. O sea, porque yo a veces digo, ¿por qué? ¿Cómo organizáis esto? Lo organizamos así. Digo, no soy capaz de... Vale, sí, lo he entendido porque entiendo las palabras que me dices y lo estoy poniendo en la cabeza, pero quiero ver cómo fluye los centros allí y cómo lo hacen y cómo lo organizan. Quiero verlo, quiero ver esas familias, quiero ver a esas madres con esos niños, quiero conocer a esos niños, los quiero ver en su entorno natural y en el entorno terapéutico. Al final todos tenemos ese punto autista de aprendices visuales, que es, yo es que necesito ver para entender. Entonces tengo muchas ganas de ir para verlo y decirle a mi gente, oye, que es que sí, que es que fluye, que es que a nosotros nos parece complejo, pero en la cultura de ellos esto funciona así. Y a ellos les puede pasar lo mismo, oye, que si no os veo, ¿sabes? De hecho les vamos a pasar vídeos, dices que si no lo vemos no somos capaces de... Entonces voy a verlo, también a sentirlo, a estar allí en las salas de espera, a meterme en una sala de terapia y ver cómo pasa aquello allí. Tengo muchas ganas. Son 10 días intensos. Son 10 días intensos, tengo muchas ganas, con mucha ilusión, pero bueno, y que me voy yo aquí en invierno y que allí es primavera. Es verano, claro. No quiero fastidiar a nadie, pero allí estamos en primavera. No sé si volveré, Raúl, o grabaremoslo. Bueno, quiero enredarte para grabar podcast allí. O sea, quiero hablar con aquellas mamás, aquellos papás, quiero hablar con los directores, quiero hablar con las directoras de los centros, si quiere alguna persona con autismo hablar con nosotros. Entonces también lo hablaremos con el cambio horario. Con el cambio horario yo madrugo, tú a mediodía, tú en la hora de la siesta, yo de madrugada. El caso es no dormir. El caso es que no durmamos. Ni tú la siesta, ni el sueño reparador. Bueno, y grabar podcast allí, porque yo creo que a todos nuestros oyentes les puede encantar. Y así internacionalizamos más nuestro podcast. Oye, Gatea por el mundo, que se llama, ¿no? Es como lo de madrileños por el mundo, gateadores por el mundo. Así es. Pues allá vamos. Pues nada, vamos. Oye, Marta, que te deseo un feliz viaje, que disfrutes, que aprendas mucho, que les enseñes mucho. Estoy deseando. Y que ya nos contarás más cosas. Y a la vuelta, allí grabamos y a la vuelta os lo cuento todo. Contando. Os lo cuento todo. Lo dicho, Marta, que es un placer, que muchísimas gracias y pasadlo bien. Eso haré y os lo contaré. Pues queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado
esperad con ansia lo que nos tenga que contar Marta cuando venga de allí de las Américas, porque va a ser una aventura inenarrable y hay que vivirlo. Y la envidiamos sanamente, te envidiamos, Marta, así que vamos a esperar tu venida. Y lo dicho, gateadores, que esperamos que os hayamos entretenido y que a la vuelta nos informe y nos entretenga más Marta. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.